Muy buen día a todos los que nos sintonizan a esta hora. Yo soy Mardelis Jusino y le damos la bienvenida a este primer simposio de cáncer de colon. Este simposio es organizado por la revista Vida. Y como ustedes saben, el cáncer colorectal es el segundo cáncer más común en Puerto Rico. Este tipo de cáncer, si usted no lo sabía, es la primera causa de muerte en el caso de las mujeres y la tercera en los hombres. Y cada día 5 personas son diagnosticadas con cáncer colorectal aquí en nuestra isla. De hecho, 1 de cada 20 personas en Puerto Rico serán diagnosticadas con este tipo de cáncer. Por eso es tan importante que usted se vaya conectando a este simposio. Marzo, por supuesto, es el mes de la prevención y concienciación del cáncer colorectal, por lo que esta es una extraordinaria oportunidad para que usted se conecte, le avise a su vecino, a su papá, a su mamá, a todas las personas que usted conozca, envíele un mensaje de texto o por cualquier red social que estamos aquí para que se vayan conectando a esta transmisión, porque la información que vamos a transmitirles es sumamente importante. Y tenemos un panel de lujo que nos va a acompañar durante esta noche. Pero quiero primero mencionar a quienes son los auspiciadores de este simposio que hacen posible que usted reciba esta información tan valiosa. Primero le agradecemos al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, a la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico y al Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico. Inmediatamente voy a pasar a presentar los panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Saludamos al doctor Rafael Mosquera, gastroenterólogo y presidente de la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico. También nos acompaña la doctora Marcia Cruz, quien es presidenta del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR, y el doctor Fernando Ramos, también gastroenterólogo y director médico del Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico y editor de la revista Vida. Manténgase pendientes, le vamos a estar dando las direcciones y los teléfonos de las oficinas de estos 3 profesionales por si usted de verdad interesa tener algún tipo de visita, diagnóstico, asesoramiento, etcétera, etcétera, que usted pueda, ¿verdad?, acudir a estas oficinas a recibir el diagnóstico que sea más apropiado. De inmediato, me gustaría comenzar con el doctor Mosquera, con la pregunta, ¿verdad?, de umbral. ¿Qué es eso de cáncer de colon, doctor Mosquera? Primero que nada, darle las gracias a Mardelis Jusino y a la revista Vida por permitirnos llevar este mensaje de prevención con estos compañeros bien distinguidos de la gastroenterología en Puerto Rico. El cáncer de colon es una lesión que surge a partir de unas pequeñas verrugas que crecen dentro del intestino, que le llamamos pólipos, que tardan aproximadamente de 5 a 10 años en convertirse en una lesión maligna. Hablar de una lesión maligna es una lesión que al crecer invade el intestino, si está limitada al intestino, y si la dejamos, pues sigue invadiendo los diferentes órganos. El mensaje principal es que si identificamos el pólipo, lo removemos, evitamos que esa lesión siga creciendo. Creo que teníamos unos dibujos y también unas fotografías para que las personas puedan entender mejor qué es esto de un pólipo, doctor Ramos. Un pólipo es una masa, es un pedazo de sangre. ¿Qué exactamente es eso de un pólipo en el colon, doctor? El pólipo se puede decir, puede llamarse una masita o una protuberancia en el colon. Es un crecimiento en la pared del colon que puede verse de una cosita pequeñita, como si fuera un barrito, una cosita pequeña. Puede ser hasta aplastado completamente, que no sea ni una montañita, hasta ya una lesión un poquito más grande. A veces parecen como una montañita, a veces parecen como un arbolito que tiene un tallo y arriba parece tipo arbolito. O sea que depende, los pólipos varían, pero básicamente es una lesión anormal donde hay células que están creciendo anormalmente en el colon, y esos pólipos eventualmente pueden crear otras lesiones más serias que finalmente pueden conllevar a que se forme un cáncer. No siempre que tú tienes un pólipo se va a formar un cáncer, pero algunos de ellos eventualmente causan, a través de un proceso de mutaciones, pueden llegar a formar un cáncer, que ya es pues una lesión ¿verdad? Muy peligrosa. Si tenemos disponibles las imágenes para que los doctores las puedan ir explicando para que ustedes que nos están sintonizando, y ya hay personas que se están conectando.
poder tener una descripción quizás un poco más gráfica de qué es esto de los pólipos. Obviamente para ustedes que son expertos puede parecer lógico, pero estamos hablando de cáncer colorectal. Eso es en los intestinos. ¿En qué parte exactamente, doctora Cruz? Vamos a ver esas masitas y en las fotografías cuando las vayamos a ver son como unas cosas circulares, ¿no? Estamos viendo ahora una fotografía donde se ven lo que el doctor Ramos estaba explicando que son los pólipos. ¿Exactamente en qué parte de mi cuerpo es que eso va a aparecer o podría aparecer? Sí. El cáncer colorectal se refiere al cáncer que ocurre dentro del intestino grueso, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela elemental nos enseñaban el sistema digestivo y fue mi favorito, siempre lo fue. Y nos mostraban que ese intestino grueso era los últimos, ¿verdad? Los últimos 5 a 6 pies del tracto gastrointestinal. Y entonces el colon, el intestino grueso, estoy en mi casa y es el perrito. Esas cosas pasan cuando estamos en vivo. Disculpen. Mire, realmente el cáncer de colon y recto es eso, es cáncer que ocurre en el intestino grueso, los últimos 5 a 6 pies. Estábamos viendo una foto bien clara de un pólipo, que era lo que nos estaba explicando el doctor Ramos y el doctor Mosquera. Si yo tengo un pólipo, yo voy a tener algún síntoma, yo me voy a sentir, voy a perder peso, me va a dar fiebre, o esto es una enfermedad que comienza de manera sigilosa y silenciosa. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor Mosquera? Bueno, una tremenda pregunta. Cuando empezamos a desarrollar síntomas, ya tenemos obstruyendo, tapando el intestino. El intestino es como una tubería que cuando la lesión crece, el cáncer crece, lo tapa y ahí es que vienen los síntomas. Por desgracia, los pólipos no nos dan ningún síntoma. Y por eso las recomendaciones de las entidades que trabajan en la prevención de cáncer colorectal recomiendan que todo paciente de 40 años en adelante comience con las técnicas de discernimiento, ya sea excretas para sangre oculta o una colonoscopia. ¿Por qué? Pues porque los pólipos son no tan siempre pequeños. No siempre un pólipo va a ser cáncer. No, pero ese pólipo puede ir creciendo eventualmente, como dijo el doctor Fernando Ramos, se van acumulando una serie de mutaciones y esas mutaciones causan que a largo plazo pues, se pueda desarrollar en una lesión maligna. Sí. Usted hablaba de un momento específico, doctora Cruz, en el que es recomendable que yo vaya al médico para hacerme una serie de exámenes o estudios donde ustedes, los expertos, pueden determinar si hay algo, ¿verdad? Siempre queremos que todo esté bien, pero determinar si hay algo mal ahí que hay que atender. ¿En qué momentos se hacen? Y lo voy a decir en un segundo, pero quiero darle seguimiento a lo que está diciendo Mosquera, que me parece que es importante. El síntoma más común para el paciente que tiene cáncer de colon es ninguno. Así que si vamos a esperar a que un paciente tenga síntomas para entonces ir a hacer una evaluación, probablemente, tal y como dijimos, ya estamos tarde, ya estamos trabajando con un paciente que tiene un cáncer avanzado. Así que yo creo que uno de los mensajes claros de esta oportunidad que tenemos de conversar entre nosotros y los que nos están escuchando es que no esperemos a tener síntomas. Así que, ¿cuándo comenzamos a hacer prevención y detección temprana de cáncer de colon? A los 40 años. Puerto Rico, desde el año 2015, logramos a través de una colaboración con el Departamento de Salud, la Sociedad Americana del Cáncer, la Sociedad puertorriqueña, la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, la Coalición Colorectal la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico, entre otros grupos, que el Departamento de Salud por primera vez redujera cuándo comenzar la prevención y detección temprana del cáncer de colon. Y desde el 2015, a través de esta orden administrativa 334, en Puerto Rico se comenzó a los 40 años. Hacemos una prueba de detección para sangre oculta o una colonoscopía. Si hay historial familiar, pues eso hay que discutirlo con el médico del paciente, pero fuimos los primeros. Después de nosotros, en el 2018, la Sociedad Americana del Cáncer en Estados Unidos sacó por primera vez, bajaron la edad para comenzar a los 45 años. Y ahora, recientemente, el gobierno federal
específicamente el US Preventive Services Task Force, que es la organización que establece las guías de manejo para los pacientes en múltiples condiciones. Esto es lo que Medicare cubre. Lo bajó, o está a punto de bajarlo, ¿verdad? Porque ya salió el comentario salió, no sé si ya salió finalmente aprobado, pero lo van a bajar a los 45 años. O sea que en Puerto Rico se empieza a los 40 años. No importa si es, no importa el género. Sí, no importa el género. Sí, Ramón, sí, no importa el género. Iba a añadir algo que ahora salió ahora las guías en marzo de ahora, de 2021, donde el Colegio Americano de Gastroenterología sacó unas guías sobre lo que ellos recomiendan debe ser el cernimiento para cáncer de colon, y sí, también están recomendando que se empiece a los 45 años. Probablemente Puerto Rico está a la vanguardia de eso, porque nosotros empezamos ya, como dijo la doctora, desde años atrás, cuando ningún estado americano lo había hecho. Lo otro que en Puerto Rico es bien importante con respecto a lo que estaba preguntando de los síntomas, la doctora y yo hicimos un estudio hace años atrás, en el 2010, donde buscamos pacientes que no tenían ningún síntoma, que eran lo que le llaman pacientes de cernimiento, screening, y buscamos los resultados de esas colonoscopías. ¿Qué salía en las colonoscopías? En personas que se sienten perfectas, que no tienen síntomas, que están perfectos. Y analizamos casi 650 personas que se sentían perfectas, y encontramos que 1 de cada 3 hombres tenía pólipos y 1 de cada 5 mujeres tenían pólipos. Estoy hablando de pólipos que pueden progresar a cáncer. O sea, estamos hablando de que cualquiera, 1 de cada 3 personas, o en caso de hombres, o 1 de cada 5 mujeres pueden tener un pólipo cuando se le está haciendo estas colonoscopías. Y eso es bien importante porque el problema es bien prevalente, es bien frecuente, y pues por eso es que hay que hacerse estos estudios a tiempo antes de que te dé síntomas. La otra data importante, y esto viene ya de Registro de Cáncer de Puerto Rico, que ellos cada ciertos años producen data sobre cuál es la incidencia de estos cánceres. Y ellos sacaron una gráfica donde veían la incidencia de cáncer de colon comparando desde el año 2000 hasta el 2017, año por 17 años, y la mortalidad. Y yo estaba analizando esa gráfica y la realidad es que la incidencia se ha mantenido igual por esos 17 años y la mortalidad igual, a pesar de que estamos haciendo colonoscopías, de que estamos hablando a los pacientes. O sea que lo que me dice esto es que si la incidencia sigue igual y la mortalidad sigue igual de alta para ser el segundo cáncer más mortal en Puerto Rico, tenemos que hacer algo. A lo mejor el mensaje no le está llegando a las personas, a lo mejor los factores de riesgo están aumentando, como es la obesidad, el fumar y otros factores, el alcohol, etcétera, que se han probado que son cosas que contribuyen. Sea lo que sea, la incidencia sigue igual y la mortalidad sigue igual en los últimos del 2000 al 2017, a pesar de que ya estábamos haciendo colonoscopía y el mensaje se estaba llevando. Lo que quiero decir es que esto es un problema serio, de que a lo mejor tenemos que hacer muchos más programas como este y explicarle al público, se tienen que hacer las pruebas de cernimiento, aparte de modificar los factores de riesgo de los que hablamos, obesidad, fumar, el alcohol, etcétera. Son varios ¿Qué será mi próxima pregunta? Porque nadie quiere tener cáncer, pero lo que ustedes me están diciendo es que en el caso del cáncer colorectal no tiene que ser una sentencia de muerte, pero yo tengo que actuar. Yo tengo que prevenir, yo tengo que ser proactivo o proactiva, sobre todo si sobre mi persona como paciente inciden factores de riesgo, y usted mencionó alguno de ellos. No sé si el doctor Mosquera y la doctora Cruz, doctor, quiere abundar sobre cuáles son esos factores que quizás me pueden hacer más propenso a que tenga un pólipo y eventualmente se pueda convertir en un cáncer. Antes de entrar en eso, quiero hacerle un comentario de las estadísticas que trajiste al principio, Mardeli, sobre la mortalidad por cáncer. En Puerto Rico, el cáncer de colon es la causa más común de mortalidad. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon le da a hombres y a mujeres, y el cáncer de seno le da mayormente a las mujeres, y el cáncer de próstata, obviamente, que son los primeros en Puerto Rico, le da solamente a los hombres. Y eso es importante porque es un cáncer que podemos prevenir. En cuanto a qué podemos hacer para evitar el desarrollo del cáncer, lo primero es lo que hemos hablado desde el principio: hacerse la colonoscopía o las excretas para sangre oculta como técnica de cernimiento comenzando a los 40 años.
como dijo el doctor Fernando Ramos, los hábitos tóxicos, cigarrillo, alcohol, la falta de ejercicio, obesidad, los estilos de vida sedentarios. Hay unas tendencias hereditarias, pero gracias a Dios esto es un poquito, es un porciento de un 2.5, un 3 del total de los cánceres, y ahí la doctora Marcia Cruz le puede dar una conferencia del cáncer de colon hereditario y enfermedades inflamatorias. O sea que mayormente los factores de riesgo están enfocados a no tener un estilo de vida saludable. Seguro que sí. Sí, definitivo. Pero el más importante es la edad. Fíjense, o sea, es bien poco común uno tener cáncer de colon en la década de los 20 años. Cuando vamos a los 30 aumenta una gotita de riesgo. Ya de 40 para arriba en Puerto Rico, el número va aumentando. Siempre se habla de número de casos por 100,000 habitantes. Y si sumamos todas las personas que le da cáncer en Puerto Rico, el número de casos por 100,000 habitantes está entre los 25 a los 35. Ese es el número. Entonces, dependiendo de cada década, ese número sube o baja. Pero yo siempre digo a las personas que la edad, igual que nos da sabiduría y nos da experiencia y un montón de cosas maravillosas, también se nos dañan las células. Entonces, las células empiezan a adquirir mutaciones y ahí es que viene el aumento en incidencia de cáncer. Y cáncer de colon está en este grupo. Hablaban de dos exámenes, me hablaron de sangre oculta y colonoscopía. ¿Qué es eso de una colonoscopía? Ramos, doctor Ramos. Mira, hablando de las dos pruebas, tocaste con las dos pruebas de cernimiento que más están recomendadas en la reciente guía que tiró la academia, el Colegio Americano de Gastroenterología. Esto salió ahora en marzo del 2021. Hay como 5 o 6 pruebas que todas se pueden usar para hacer cernimiento de cáncer de colon, pero las dos que ellos recomendaron como la más, ¿verdad? Las mejores a su entender, número 1 era la colonoscopía y número 2 la sangre oculta, especialmente la prueba de sangre oculta que se llama el FIT, Fecal Immunological Testing, que es una prueba mucho más precisa que la sangre oculta que se hacía en el pasado. Si uno va a usar la sangre oculta, tiene que ser hecha anualmente, eso es todos los años, mientras que la colonoscopía, ellos están diciendo que se pudiera hacer cada 10 años. Estas son las que ellos favorecen. En pacientes donde no se puede hacer una colonoscopía por distintas razones, pues entonces ahí vienen las otras pruebas como la colonoscopia virtual, hay unos estudios de DNA en la excreta que se hacen, etcétera. Hay varias otras alternativas, sigmoidoscopia flexible. Hay 2 o 3 alternativas adicionales a las que dije, pero las que ellos recomiendan como las 2 que uno debería usar es la colonoscopía y la segunda es la sangre oculta. El problema de la sangre oculta es que ellos le dicen, es una prueba que tiene 2 fases, porque si sale positivo, te llevas la colonoscopía. Mientras que la colonoscopía es una sola fase, porque es un estudio y ya no tiene que hacerte otro. Claro. Mientras que la sangre oculta, pues si es positivo, te tiene que hacer otro estudio que es la colonoscopía. Así que por eso es que a lo mejor la gente favorece un poquito más la colonoscopía en pacientes, ¿verdad? Que se pueden hacer la colo y que pueden resistir, ¿verdad? La preparación, etcétera. Porque de una vez te hacemos el estudio y a la misma vez si se ve un pólipo se saca al momento y con eso disminuimos el riesgo de que ese pólipo se convierta en un cáncer. Así que o sea, que en medio del examen, si ustedes detectan un pólipo, esta colonoscopia, el paciente desde el día antes se hace una preparación, se está en una dieta líquida, se toma un purgante que lo que hace es que elimina todo el excremento, de manera que cuando uno entra al colon, pues el intestino grueso está limpio. Uno entra con un instrumento flexible que tiene un lente y una camarita como al final, en la parte final del tubo. Ese tubo es bien flexible y se te da anestesia, o sea que esto no molesta. El paciente está anestesiado, es una sedación consciente donde el paciente todavía está respirando por su cuenta, si tú lo tocas pues está alerta, pero está como medio dormidito y el propósito es que no le duela el estudio. El instrumento es bastante flexible de manera que uno va pasando por las distintas curvas, el colon pues tiene muchas curvas para un lado y para otro, hay colon que son candela, que son bien difíciles de pasar, otros son un poquito más fáciles, pero el instrumento te permite manejar esas curvas y ver el colon entero, que eso es importante porque hay que empezar desde el recto, donde uno entra por el ano, va por el recto, pasa todo el intestino grueso hasta llegar al ciego, que es donde está al lado del apéndice, y eso es un examen completo. Eso es bien importante porque si no ves todas las áreas del colon,
pues entonces pues obviamente se te puede pasar un cáncer que está en una esquina. Y ahora se está hablando mucho de los criterios de cómo es que uno hace una colonoscopia bien hecha, porque antes pues no había esos criterios, ahora sí. Uno debe estar mirando, examinando el colon desde que llegó al área final, que es donde cerca del apéndice, hasta el principio va a haber un examen de por lo menos 6 minutos o más, mirando cada esquina, porque estas lesiones pueden estar escondidas y pueden ser hasta, como dicen, lesiones aplastadas que casi ni se notan. O sea que si tú no estás cuidadoso mirando cada esquina, pues se te puede pasar. La otra es que la limpieza tiene que ser impecable, porque si está el colon sucio, pues no puedes ver muchas cosas y se te van a pasar. Y también ¿Esto es un examen que se hace en una institución hospitalaria o se puede hacer en la oficina de un médico? No, se puede hacer en hospitales, la mayoría de doctores las hacen en sus oficinas o en centros de cirugía ambulatorio, como el caso de nosotros, pero la mayoría de doctores lo hacen en sus propias oficinas y algunos lo hacen en hospitales. Pero sí, yo creo que teníamos unas fotografías donde me parece que se puede apreciar el instrumento del que usted habla, que permite, ¿verdad?, que ustedes puedan analizar y ver al paciente. Me parece que el doctor Ramos hizo una descripción bastante detallada y gráfica de lo que es una colonoscopia. La gente no se nos asuste, esto es mejor porque le pueden diagnosticar, pueden saber que todo está bien, y si no está bien y usted va a tiempo, se puede trabajar adecuadamente. Así que esto es mucho mejor que usted le coja, porque hay gente que no le gusta, de eso ustedes saben, hay gente que no le gusta a los médicos, pero esto es necesario y recomendado, ¿verdad? Por los expertos. No, si podemos ver la foto para que la gente vea qué realmente es lo que entra al intestino, y ahí es que ustedes pueden, ¿verdad?, mirar y ver cuán saludable, ¿verdad?, o no está esa área del cuerpo. Y hay varios mitos, como lo son que ese estudio duele, la preparación, etcétera. Las preparaciones ahora han mejorado de manera que ahora hay que tomar mucho menos que antes. Antes era pues, el galón grande que había que tomarse, ahora es mucho menos. En términos de dolor, se le da sedación al paciente, o sea que la mayoría de los pacientes están tranquilos y no tienen molestia. Pero lo más importante de esto es que es una pena que alguien se muera de un cáncer de colon cuando se puede hacer una detección temprano de pólipo o de cáncer, un estadio temprano. Muchos de estos cánceres que yo encuentro en estas colonoscopias, si se encuentran en un estadio temprano, se curan completamente. Versus el paciente que nunca se hizo un estudio del colon y te llega a la oficina ya sangrando, malito, ya ese paciente, ese colon, ese cáncer está regado y el tratamiento no es bueno. La mayoría de la gente mueren. Cuando esto se detecta en una colonoscopia de discernimiento, que simplemente entramos porque el paciente se siente perfecto, quería solo chequearse y encontramos un cáncer, el porcentaje de pacientes que podemos curar es altísimo. Casi todos esos cánceres se pueden curar. Más del 90%. Más del 90% tienen sobrevida a 5 años, si está en estadio temprano. Eso es un porcentaje bien alto. Altísimo. Sí, yo tengo una anécdota de un amigo mío que también es amigo de la doctora, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero es una persona muy famosa en Puerto Rico y él probablemente nos está viendo, y él en una fiesta estuvo hablando conmigo, ay, qué sé yo, qué me debería hacer, qué estudio, y yo, tienes que hacerte una colonoscopia. Él me miró medio raro, porque tenía como 43 años, y dije, ¿pero para qué? Si esto es una fiesta, ¿por qué me hablas de eso? Y yo, pues, yo me haría una colonoscopia, y él no le duele nada, y fue a mi oficina, no sé ni cómo, y tenía un cáncer de colon, y se lo operaron, y inclusive la doctora está envuelta que tenía un problema genético donde esta gente pueden tener más de una recurrencia en cáncer de colon y otros cánceres, o sea que ya él tenía una condición hasta más seria. Y esto fue una fiestecita de él y yo hablando. Así que esto es un... Obviamente, pues la estaba pasando bien, no tenía ningún síntoma, nada. Así es que nada que le indicara. Entonces, importante, ustedes han dicho que es altamente prevenible, que existen los estudios para detectar a tiempo. Cuando ya el pólipo se convierte en cáncer, esto tiene distintas etapas. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Pasan años antes de que un pólipo se pueda convertir en cáncer? ¿Cuánto tiempo pasa, doctora Cruz? Todo depende, ¿verdad?, de en qué escenario esto ocurre, pero como regla general, si es un cáncer, lo que llamamos como cáncer no familiar o esporádico, estamos hablando que tenemos un periodo cerca de 10 a 15 años desde que ocurre la primera lesión, el primer cambio en esta célula, ¿verdad?, que se muta algún gen y empieza a crecer, lo que decían los doctores ahorita, los granitos, y ese granito
tiene que adquirir un montón de mutaciones o daños en el genoma para seguir creciendo. Entonces estamos hablando que entre 10 a 15 años, eso es mucho tiempo. Por eso es que si nos hacemos las colonoscopías, comenzando, ¿verdad? Y la evaluación comenzando a los 40 años, si encontramos esta lesión, la eliminamos. Y esto lo sabemos por los estudios que se hicieron, evaluando pacientes que se sometieron a hacer colonoscopías y unos que no se sometieron a hacer colonoscopías. Y vimos que aquellos que se le hacía colonoscopías y se les encontraban pólipos y se removían los pólipos, entonces se evitaba la progresión de pólipo a cáncer. Ahorita mencionamos que no todos los pólipos se van a convertir en cáncer y eso es una pregunta de los 1000 chavitos. Todavía no podemos contestarla. Sabemos que cerca de un 20-30% de los pólipos adenomas, que ese es el nombre que utilizan los patólogos, se pueden convertir en cáncer. Pero como no podemos decir cuáles son los que se van a convertir o no, el pólipo que nosotros vemos lo removemos. No nos vamos a quedar esperando, ¿verdad? La gran mayoría de los pólipos van hacia afuera para removerlos, pero nos da una oportunidad de prevención de cáncer. Y yo creo que ahorita Ramos decía que cuando se hace una prueba de detección para sangre oculta, si no se hace la segunda fase, que es la colonoscopía, entonces es como si no hubiéramos hecho nada. Así que se hace una prueba de detección para sangre oculta, esa prueba sale positiva, ¿verdad? Si sale positiva para sangre en las heces fecales, entonces el paciente tiene que ir a la colonoscopía. Y es la colonoscopía con la remoción del pólipo o la colonoscopía con la identificación del cáncer y subsiguiente cirugía lo que impacta la vida del paciente. O sea, la sobrevida del paciente no viene a base de hacer la colonoscopía, viene a base de encontrar el pólipo, eliminarlo o encontrar el cáncer a una etapa temprana y enviar al paciente a hacer cirugía. Ahí es que viene la sobrevida. Claro, queremos saludar a todas las personas que están conectados con nosotros. Pueden hacer preguntas. Yo estoy pendiente a las preguntas que ustedes hagan para entonces transmitírselas a los doctores. Me surge una duda. Yo podría, doctor Mosquera, ir a su oficina y decir, mira, yo quiero ir directamente a la colonoscopía. ¿Eso se puede hacer? ¿Mi plan médico lo va a cubrir si estoy dentro de la edad que se recomienda? Sí, no. Hay algunos planes que cubren colonoscopía de cernimiento, hay otros que no cubren colonoscopía de cernimiento. Hay unas restricciones para la colonoscopía de cernimiento. Recientemente se aprobó en el Congreso que pues anteriormente se hacía una colonoscopía de cernimiento y si se sacaba un pólipo, el paciente tenía que pagar ese pólipo. Pues se aprobó, se está trabajando y creo que se aprobó para que eso caiga dentro de el costo del procedimiento y no se le haga un recargo al paciente. Para Medicare. Para Medicare. Una de las cosas que estaban mencionando ahorita, o sea, hay 1.500 casos de cáncer de colon anualmente. Y utilizando la colonoscopía podemos hasta reducirlo un 90% de esos casos. O sea, tenemos una técnica que nos ayuda a poder detectar estas lesiones en etapas tempranas de manera que no tengamos que recurrir al manejo quirúrgico. Otra cosa importante es que en los varones, como había mencionado la doctora Marcia Cruz, estamos encontrando que los varones con cáncer de colon un 32% de una mortalidad más alta que las mujeres. Probablemente porque los estamos diagnosticando tarde. Quizás el varón no está yendo a hacerse los procedimientos y al no ir a hacerse los procedimientos, pues lo vamos a ver cuando viene con los síntomas, cuando tiene cólicos, retortijón, dolor de barriga, como le pasó al amigo del doctor Fernando Ramos. Una vez se convierte en cáncer, esto tiene distintas etapas y qué % de los pacientes sobreviven. ¿Es tratable en algún punto o ya una vez hay síntomas y se detecta un cáncer, las posibilidades de sobrevivirlo son muy pocas? Doctora Cruz. Sí. Yo creo que los doctores habían demostrado, o vimos una gráfica al principio, no sé si la tienen por ahí para que lo vean los que están participando, en donde se demuestra un intestino y hay como unas figuritas que habla de las 4 etapas, ¿verdad? Las 4 etapas que tiene el cáncer de colon. Para efectos generales, yo siempre lo divido en cáncer que es bien temprano, cáncer que requiere intervención con quimioterapia, ¿verdad? Que son terapias sistémicas, o cáncer que ya se fue del intestino y está en otro órgano. Dependiendo de si es temprano o no,
hablamos de cuáles son las terapias. Si el cáncer es temprano, que usualmente se caracteriza como estadio 1 y 2, este cáncer, el manejo total es solamente hacer una cirugía, como regla general. Si el cáncer ya se movió y aún está en el intestino, pero ya tiene envolvimiento de los nódulos o tiene características del tumor que nos hace sospechoso de que puede haber una micrometástasis, que eso es que alguna célula pequeñita se salió del órgano principal, ¿verdad? De esa mucosa. Fue a otro sitio. Se fue a otro sitio, pero microscópico, no se ve todavía. Pues ese cáncer es aquel que se le va a dar al paciente terapia sistémica. Y esta terapia sistémica son las famosas quimioterapias. Y ¿verdad? Ya tenemos a otros agentes como la inmunoterapia y otras que se llaman terapias dirigidas. Ese es el cáncer que está, digo yo, como en el medio, el cáncer que está regional, pero ya con micrometástasis. Y entonces está el grupo que ya el cáncer se fue del colon y ahora está en otro órgano. Puede ser en el pulmón, puede ser en el colon, puede ser en el hígado, puede ser en el área del abdomen, ¿verdad? Y cuando esto ya ocurre, pues el paciente va a requerir una serie de terapias combinadas, dependiendo de dónde fue la metástasis, dependiendo si fue al hígado, si fue al pulmón. El paciente va a requerir terapia neoadyuvante, que significa se le da terapia antes de hacer la cirugía, después se hace cirugías, que puede tener una combinación entre cirugías del colon y cirugías para remover el cáncer que está en el hígado, en el otro órgano, y después se le vuelve a dar quimioterapia. O sea que se convierte en un cáncer que es mucho más complejo. Estamos hablando de que como mínimo va a requerir más de una cirugía, va a requerir radioterapia, si es en el área del recto, va a requerir terapia, ¿verdad?, sistémica. O sea que pasamos de una enfermedad que la curamos, como decíamos ahorita, más de un 95%, ¿verdad? Puede llegar hasta mucho más, se elimina, se cura el cáncer 100%, a una condición que lo que estamos tratando es de que no sea mortal. Vamos a esos dos extremos. Y en el interín, a mí no me gusta hablar de dinero, porque eso no es, yo soy científica, pero aquí hay una cosa que se llama el costo asociado al tratamiento y el costo asociado a perder una vida. Ese costo asociado a perder la vida yo no lo puedo cuantificar, ¿verdad? Porque Claro. la vida de una persona no hay manera de cuantificarla, pero los economistas hablan de pérdida de productividad cuando una persona se enferma, cuando una persona fallece. Y entonces en Puerto Rico se han hecho análisis evaluando esta pérdida de productividad y se dividen en costos directos asociados al tratamiento y costos por pérdida de productividad. Y el cáncer de colon es uno de los cánceres más costosos, tanto en costos directos y por pérdida de productividad. Si diagnosticamos a alguien temprano, como decíamos ahorita, un estadio 1, y se opera, el costo probablemente no llega a $5,000, todo, la cirugía, la hospitalización, todo eso. Sin embargo, si el paciente ya tiene cáncer que está a término medio, ¿verdad? Que ya tiene evidencia de invasión a los vasos linfáticos, el costo puede ser $60,000, $30,000 a $60,000, ¿verdad? Para tratar a ese paciente. Pero si nos vamos a un paciente que ya el cáncer se fue, el costo estamos hablando en los cientos de miles de dólares. Y lo peor es que puede perder la vida. O sea que no debiéramos estar ni perdiendo el tiempo hablando de cualquier otra cosa que no sea el cáncer de colon. O sea, that's where we need to be talking about. No importa, de verdad, eso no es cierto. Claro, precisamente, doctor Ramos, entra a la conversación por el Facebook Live a Naris Rivera, quien acaba prácticamente de integrarse. Le damos un caluroso saludo y nos dice, me perdí el inicio. ¿Cuáles son los síntomas más comunes, doctor Ramos? Sí, mira, los síntomas más comunes de pólipos, tanto de pólipos como de cáncer, es no tener ningún síntoma. La gran mayoría de estos pólipos, aun cuando son grandes, rara vez dan un síntoma. Ya cuando se convierte en un cáncer, y un cáncer bastante agresivo, pues sí, puede sangrar, la persona puede tener pérdida de peso, dolor abdominal, etcétera. Sangrado se ve, sangre oculta también, que son las pruebas de sangre oculta famosas. Pero la gran mayoría de estos pólipos y de los cánceres que están empezando no tienen ningún síntoma. Muy importante. Nos pregunta también Raúl Acosta, doctor Mosquera, ¿qué por ciento de los pólipos degeneran en adenocarcinoma aproximadamente? Si es que existe esa estadística.
es bien difícil decir, porque va a depender más bien del tamaño del pólipo, que el tamaño del pólipo y obviamente la patología, lo que va a determinar si va a evolucionar a un cáncer o no. Porque podemos tener un pólipo pequeño que tenga cáncer in situ, lo cual no es común, y ese pues puede evolucionar rápidamente a una lesión maligna. Así es que lo importante es que si detectamos un pólipo, el pólipo se saque. Una vez se saque ese pólipo, se determina la patología y se determina también cuál es la posibilidad de que esto evolucione eventualmente al cáncer, lo que va a determinar también cuándo se le va a repetir la colonoscopia. Pero se postula que un pólipo debe tardar de 5 a 10 años, por eso anteriormente se cogía a los 60 años como era el pico de 60 a 65 años de cáncer de colon, bajábamos 10 años y empezábamos las técnicas de cernimiento a partir de los 50. El problema es que pues en la medida que ha pasado el tiempo, empezamos a detectar pacientes jóvenes, menores de 50 años o que llegaban a los 50 años con lesiones avanzadas. Y utilizando esa estadística fue que se trabajó, como mencionó la doctora Marcia Cruz, con el Departamento de Salud para que bajáramos a 40 años el comienzo de las técnicas de cernimiento. Wanda nos pregunta, una persona que... Ajá. En términos de los pólipos, siguiendo lo que dijo el doctor Mosquera, el pólipo tradicional del que se habla mucho es los pólipos adenomatosos, que con el tiempo, ¿verdad? Un % bajo de ellos puede llegar a ser cáncer. Pero hay otro tipo de pólipo que se llama serrated polyps, que esos pólipos son distintos a los adenomatosos y esos pueden crecer mucho más rápido y son a veces hasta más agresivos. Y eso puede ser el paciente que en cabo de 2 o 3 años puede desarrollar un cáncer que no se detectó en una colonoscopia hace, qué sé yo, 3 o 4 años atrás. Y pueden ser lesiones que típicamente son en el colon ascendente, que el colon ascendente es cerca del área donde está el apéndice, etcétera, es en el lado derecho del colon. Tienden a desarrollarse ese tipo de lesiones y esos tienden a ser cánceres que progresan más rápido y más agresivos. O sea que hay los dos tipos de pólipos, el adenomatoso, que es el tradicional que uno conoce, y entonces estos otros serrated que también han sido muy importantes recientemente y de los que se habla mucho. De hecho, Wanda nos pregunta, una persona que padece de poliposis familiar, además del colon, ¿salen pólipos en la cabeza? Habla de poliposis familiar. Si quiere, cualquiera lo puede contestar, pero nosotros, ¿verdad? Dentro de los pacientes que seguimos, hay una condición hereditaria que se conoce como poliposis familiar adenomatosa. Y es una condición que es poco común. Una de cada 5,000 personas que nacen con una mutación en un gen en particular, que cuando está dañado, los pacientes presentan usualmente jóvenes. Estamos hablando, este no es el paciente ordinario, el paciente sin historial familiar que estamos hablando aquí. Estos pacientes probablemente ya entre los 12, 10, 15 años ya tienen pólipos adenomatosos, que son los que estamos hablando, que tienen el riesgo aumentado. Y si no se hace ninguna intervención, estos pacientes pueden desarrollar cáncer de colon. Las estadísticas son que cerca de los 38, 39 años ya tuvieran cáncer de colon y metastizado, ¿verdad? Se avanza. O sea que esta es una población bien diferente a la población que estamos hablando en este momento. Los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar pueden tener múltiples otras manifestaciones que pueden incluir pólipos en el intestino delgado, pólipos en el estómago, pueden tener cáncer de tiroides, hasta cáncer de cerebro, ¿verdad? Un % bien pequeñito, pero esta no es la población que estamos, la cual estamos hablando hoy en día. Representa un % bien bajito. Estamos hablando aquí que en la gran mayoría de nosotros, y yo creo que los datos que dio Ramos de cuán común era tener pólipos en las personas asintomáticas y sin historial familiar, ese es un número que hay que recordar, porque ese estudio no se ha vuelto a replicar, ¿verdad? Porque ahora pues ya los datos no los tenemos como aquella época, que era cuando podíamos decir que la persona era asintomática y venía para hacerse prevención, screening, cernimiento. 1 de cada 3 hombres, y en nuestro grupo eran mayores de 40 años, 1 de cada 3 hombres tenía pólipos que le llamamos que son pólipos advanced polyps, o sea, pólipos más grandes de 10 milímetros, y 1 de cada 5
mujeres también tenían ese pólipos. O sea, que esos son los pólipos adenómatos, adenomas tubulares, perdón con el Spanglish. Ani Ortiz Figueroa nos pregunta que si en cuanto a la sintomatología, ¿pueden dar diarrea y a veces puede dar estreñimiento? Doctor Mosquera, eso puede... Uno de los síntomas que se describen en el paciente que tiene cáncer de colon, que volvemos a lo mismo, no queremos encontrarlo ya cuando tiene cáncer de colon, es ese mismo. Cambien los hábitos de ir al baño porque el intestino grueso es un tubo, ese tubo va a estar tapado por la masa y el paciente que anteriormente iba una vez al día, pues deja de ir y empieza a cambiar cada 2, 3 o 4 días. O al contrario, como el tubo está tapando, lo que puede pasar es el líquido y lo que tenga el paciente sean diarrea. Pero volvemos a la parte más importante, la prevención. Hacerse la colonoscopía para evitar que ese pólipo, como estaban mencionando, los adenomas tubulares, sigan progresando y se convierten en una lesión maligna. Pero si ha tenido cambios en los hábitos de ir al baño, ha tenido pérdida de peso, pérdida de apetito, la hemoglobina está bajita, es importante que se vaya a evaluar. Una buena pregunta. Antes de hablar del impacto del COVID en el diagnóstico, tengo una pregunta de Bárbara Segarra que nos dice, ¿qué deben hacer las personas de 40 años o más para hacerse las pruebas pertinentes? Doctor Ramos. Bueno, ya después de los 40 se está recomendando hacer pruebas de discernimiento. Ahí hay dos opciones, está la colonoscopía. Obviamente hay ciertos planes que puede que las cubran, otros que no, pero si el plan, porque eso siempre es un issue, pero la colonoscopía sería una de las opciones y la que nosotros preferimos, porque es como dicen, un paso. Te hace la colonoscopía, se sacan los pólipos que se encuentren y si es una colonoscopía bien hecha, con una buena preparación, no hay que volver a hacerla hasta 10 años más tarde. La otra opción, en caso de que la persona no desee hacer una colonoscopía o por la razón que sea o lo prefiera de esta manera, también se puede hacer las pruebas de sangre oculta todos los años. Y eso serían las pruebas, lo que le llaman el FIT test, eso sería anual. Sabiendo que son dos pasos, si salieras positivo a alguna de estas pruebas, te tienes que hacer la colonoscopía y lo más importante que te tienes que hacer eso todos los años, que no que se te pueda olvidar. Porque entonces si se te olvida, entonces... O sea, claro, ya pierdes el efecto. O sea que si fuese bien, ¿verdad? De que todos los años te la vas a hacer, pues es una opción. Son las dos opciones que dio el Colegio Americano de Gastroenterología ahora en marzo 2021 como las dos opciones que ellos prefieren. Así que esas serían las dos opciones que tiene el paciente. Bien importante, y volviendo a los factores de riesgo y qué modificar, cuando ellos hacen, ahora cuando publican lo que publican, de todas las cosas que son los factores de riesgo para cáncer del colon, como hablamos ahorita, la obesidad, el fumar, lo toco otra vez porque es que hay que siempre recalcarlo, lo de fumar, lo de beber en exceso. Tú puedes beber hasta 1 o 2 copas de vino diarias, eso no es problema, pero ya después de eso ya ellos consideran exceso. Fumar, la obesidad, que es importante. Pero lo más importante que ellos ponen sobre modificación de factores de riesgo es hacerse la colonoscopia. Adelante. Tú tienes que hacerte la colonoscopia. Puedes bregar con la obesidad y con todas las cosas. Y bien importante que a lo mejor ahorita lo toquemos, la parte de la dieta, porque se habla mucho de qué cosas en la dieta eliminar y qué cosas comer y qué no comer. Y pues ahí hay muchas controversias que yo me imagino que los doctores también van a querer hablar un poquito de eso y el público va a querer saber. Se cree que las carnes procesadas, los alimentos procesados, carne roja, como que propicia un poquito la formación de estos tumores, aunque esa data también es un poquito controversial, pero eso es lo que se cree. Y la dieta más alta en fibras protege. Esas son las dos cosas que se entiende que son importantes en la dieta. Pero de todo eso hay un poco de controversia. A lo mejor los doctores quieren añadir un poquito sobre la parte de la dieta. Antes de pasar a eso, que no quiero que se me olvide, quizás una recomendación a la ciudadanía y a los pacientes. Todos los años uno, si tiene un plan médico, todos los años uno renueva, ¿verdad? Dependiendo de la edad, eso no es tema de este foro, pero si usted tiene que renovar su plan médico y usted sabe que está en esa edad y usted sabe que su plan no cubre una colonoscopía, pues haga, como dicen en el inglés, en el difícil, el due diligence. Verifique, ¿verdad? Cuando vaya a escoger ese plan, cubre la colonoscopía, cubre estos estudios y entonces que sopese eso cuando va a comprar, ¿verdad? O cuando va a adquirir ese seguro médico. Porque es importante, ¿verdad?
es altamente prevenible, no tiene que ser una sentencia de muerte si uno se ocupa, ¿verdad?, de hacerse esos estudios. Así que eso, ¿verdad?, una recomendación. Hablaba de la alimentación, que está atado a un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y de la fibra. No sé si el doctor Mosquera, la doctora Cruz quieren abundar sobre eso como factores que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer de colon. Yo le voy a mencionar, aparte de la fibra, los estilos de vida, el ejercicio es crucial para todo. Hablamos del ejercicio, yo me acuerdo que me puse a hacer dieta y quería bajar haciendo ejercicio. El problema es que no controlaba las calorías y quemaba 1500 y me comía 3000. Yo decía, pues el ejercicio no sirve. La realidad es que el ejercicio ayuda y es un complemento de bajar de peso, pero el ejercicio es más importante, no para bajar de peso, sino para integrar todo nuestro cuerpo, movilizar la comida a través del tracto gastrointestinal, coordinación de todos nuestros órganos, el cerebro, el tracto gastrointestinal, el corazón. El ejercicio es crucial. Y yo creo que no se le ha dado tanta importancia, aunque sí sabemos que los estilos de vida sedentarios aumentan la probabilidad de desarrollar lesiones. Pero el ejercicio, en adición a la dieta, que voy a dejar a la doctora Marcia Cruz que hable de la dieta, es bien importante para mantenernos saludables y disminuir la probabilidad de desarrollar lesiones malignas, no tan solo en colon, en seno, en próstata y en todas las malignidades. Sí, eso es correcto. Y a veces da mucho trabajo. Hay estudios que han evaluado pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de colon y recto y han observado aquellos que tienen un estilo de vida saludable que incluye, ¿verdad?, el hacer ejercicios, que puede ser tan sencillo como caminar y utilizar una dieta prudente. Y cuando tratan de determinar, ¿verdad?, cuál de estos dos factores es más importante, el ejercicio siempre resulta ser un factor independiente para disminuir el riesgo de recurrencia de cáncer. Así que no podemos, ¿verdad?, olvidarnos de eso. Hay una teoría de que hay que moverlo, cuando uno se mueve realmente el intestino se limpia. Eso decía un epidemiólogo muy famoso de la Universidad de Boston. Pero para hablar, doctor Giovannucci, para hablar de la dieta, sí, el doctor Ramos hizo referencia a la dieta con carnes rojas y carnes procesadas, y en el 2015 la Organización Mundial de la Salud, o el WHO, por primera vez clasificó a las carnes procesadas como un carcinógeno tipo 1. Y un carcinógeno tipo 1 significa que hay evidencia científica contundente de que la utilización del carcinógeno que sea aumente el riesgo de lo que sea que están evaluando. Así que en este caso, el clasificar a las carnes procesadas, no las rojas, las carnes procesadas, ahí está, ¿verdad?, los hot dogs, el salami, el prosciutto que nos encanta, la sobrasada, todas esas cosas ricas, las salchichas que nos gustan, están en la categoría de carcinógeno tipo 1. Y para ponernos en contexto, esa categoría... El corned beef también está ahí. Corned beef también está ahí. Pero en esa categoría, que es lo que a mí me asustó cuando yo lo escuché, está también el asbestos. El asbestos está como carcinógeno tipo 1 para causar cáncer, un cáncer específico del pulmón, de la pleura del pulmón, que se llama mesotelioma. Ahí está el Helicobacter pylori, que sabemos todos nosotros que aumenta el riesgo de inflamación crónica y eso a su vez causa cáncer. Así que no es que no lo comamos, porque entonces la segunda pregunta es... Esa era mi próxima pregunta. ¿Hay que eliminarlo completamente o yo tengo que ser cauteloso una vez a la semana, una vez al mes? Sí, las guías, ¿verdad?, según los estudios que se evaluaron, indican que lo que hay que hacer es disminuir la exposición, porque estos estudios lo que están evaluando es si el estar expuesto a carnes procesadas causa o aumenta el riesgo de cáncer. La respuesta es que sí. Lo que pasa es que lo que aumenta es bien bajitito. O sea, que no es que si comemos prosciutto nos va a dar cáncer de colon. Pero si lo que hacemos es comer una dieta que es todos los días utilizando carnes procesadas o carnes rojas todos los días, pues sí, nos va a aumentar el riesgo. Y el riesgo puede aumentar un 6 a un 7, 8%, hasta 10%. El riesgo general para cualquiera de nosotros que vive en Puerto Rico, que no hace nada para prevenir el cáncer, es cerca de 6%. Tenemos un riesgo, si llegamos a vivir hasta los 70 años, un 6% de los puertorriqueños les va a dar cáncer de colon, si no hacen nada.
Si encima de eso, este mismo puertorriqueño decide comer todos los días embutidos y corned beef y salchichas y no sé qué más, pues ahí el riesgo le sube a 10 o a 15%. Si encima de eso ese mismo puertorriqueño decide estar sobrepeso, le sumamos 5% más. Y si de encima de eso decidimos fumar todos los días, probablemente el riesgo de ese mismo puertorriqueño sube a un 30%, que eso es enorme. O sea, eso es enorme. Así que por eso es que estos factores son aditivos, ¿verdad? O sea, se suman. Entonces, pero no es que no podamos comer eso, de vez en cuando. Es que hay que ser prudente, pero yo supongo que ustedes en sus oficinas tienen que ver muchos pacientes con todas estas comportamientos que usted me menciona. No es que solamente coman mal, claro, o lo que no es apropiado, no hay fibra, hay sobrepeso. Hay vida sedentaria y entonces eso es preocupante, ¿no? Todas las anteriores. Sí, sí. Y el tabaco es importantísimo. Yo creo que hicimos, el doctor Ramos hizo referencia y yo quiero unir el concepto de los tipos de pólipos que tienen los pacientes y los pacientes que fuman tabaco por mucho tiempo tienen mucho más, es mucho más probable que desarrollen los pólipos que mencionábamos al principio, que tienen una capacidad de convertirse más rápido en cáncer, que son los pólipos en inglés, sessile serrated polyps, sessile serrated adenomas. Y estos pólipos tienen unas características en donde adquieren unas mutaciones y unas metilaciones, que son unos cambios en el genoma, que aumenta la capacidad de este tipo de pólipos de convertirse más rápido en cáncer. Así que el fumar es uno de estos factores que sí podemos intervenir. Podemos eliminar el tabaco 100%. Y yo soy en eso. Rápidamente, que quiero tocar el tema del impacto del COVID. Cuando hablamos de fumar, ahora obviamente se ha vuelto una moda. Ya no es el cigarrillo, ya no se utiliza el cigarrillo clásico, ¿verdad? Sino que le llaman esto el vaping, que es otra forma, cigarrillos electrónicos. Esto es igual en cuanto a riesgo. ¿Es lo mismo o es más que fumar el cigarrillo tradicional que conocemos por décadas, doctor Ramos? Pues sinceramente no te puedo decir la ciencia cierta porque no he hecho la investigación sobre eso. Pienso yo que sí, que puede ser el mismo riesgo, pero la verdad que no te puedo contestar eso. A lo mejor otro de los panelistas haya investigado eso. Bueno, podemos filosofar. Exacto. Que si tiene los mismos compuestos químicos. Exacto, tiene los mismos compuestos químicos. Debe ser el mismo riesgo. Sí. Debe ser el mismo riesgo, aparte el riesgo de los daños en el pulmón que se ha demostrado que ha ocurrido en algunos pacientes con el vaping. Definitivamente es el químico y se está absorbiendo por la misma vía y quizás de una forma más fácil de absorber. Más fácil, más pura. Dicen que dependiendo de las concentraciones tienen mayor concentración por volumen. O sea que realmente los estudios no están disponibles todavía. Esto lleva muy poco tiempo en el mercado para tener suficientes estudios prospectivos de usuarios versus no usuarios. Y lo otro es que los que están usando el vaping son los jovencitos. O sea que el grupo mayor que está utilizando vaping son las personas jóvenes, o sea, los adolescentes, yo digo los teenagers, los nenes. Entonces, el daño de esto lo vamos a ver probablemente cuando estos niños o estos adolescentes tengan 30 años. Y ya ahí probablemente entonces vamos a estar viendo una secuela de muchas condiciones. Hay unos esfuerzos bien grandes para intervenir. O sea, el utilizar el vaping no es una manera de dejar de fumar el tabaco. Claro. No es una manera correcta. Estamos en medio de la pandemia del COVID y eso ha afectado el tratamiento, el seguimiento, el diagnóstico de multiplicidad de condiciones. ¿Cómo ha afectado esta situación del COVID-19 en el tratamiento y el diagnóstico, ¿verdad? Temprano del cáncer colorectal? Voy a hacer un comentario, ¿verdad? Sí. Hubo un estudio que se hizo el año pasado donde se comparó el mes de marzo 2017, 18 y 19 los pacientes en varias instituciones en Estados Unidos y encontraron una disminución de un 84, un 90% de la utilización de las técnicas de cernimiento en el mes de marzo. Obviamente, ahí fue que empezó la pandemia y empezaron todas las restricciones que
tuvimos que establecer para poder llevar a cabo, para poder enfrentarnos a ese virus. También hay una información que me dio uno de los grupos de patología, donde esto no es una data estadística, solamente que ellos tuvieron un 28% de disminución de los cánceres, de las biopsias con cáncer de colon. Si cogemos eso con la data del impacto que tuvo la pandemia, el cerrar las oficinas, la disminución de la cantidad de pacientes, esperamos que en estos próximos años pues tengamos el diagnóstico tardío de muchas de las lesiones de colon, porque no se han llevado a cabo las técnicas de discernimiento, y es por eso que hemos estado llevándole este mensaje, especialmente en este mes, de que es bien importante. Está la pandemia existe, nosotros tenemos las oficinas, los gastroenterólogos para hacer los procedimientos, estamos usando las técnicas de evitar la infección, y ahora mismo es tan seguro como era anteriormente el hacerse su colonoscopía. Tenemos la metodología, y el virus no va a evitar que usted lo desarrolle. Lo que va a evitar es que si usted no pone un poquito de su intención, usted no se haga la colonoscopía y su diagnóstico sea tardío. Y eso es sumamente importante. Quería, doctor. Sí, para decirte nuestra experiencia con el COVID, desde marzo 2020 en adelante, yo entiendo que las pruebas de discernimiento se paralizaron por meses, por el temor, pues, de los pacientes, y justificado sobre el COVID. Después de los últimos 2 o 3 meses he visto que ya las personas están perdiendo un poquito el miedo, mucha gente está vacunado, ya todos los doctores, enfermeras y demás personal por lo menos de muchas de las clínicas, incluyendo la de nosotros, ya todo el mundo está vacunado. Aparte de eso, se están tomando todas las medidas siempre, aunque estemos vacunados. Pero la gente como que le está perdiendo un poquito el miedo, y es bien importante, porque esto del cáncer de colon no podemos dejar pasar el tiempo, porque esto está ahí, y ahora mismo hay mucha gente con cáncer de colon que no ha sido diagnosticado. Así que poco a poco hay que seguir viviendo, hay que seguir haciéndose las pruebas, y seguir haciendo colonoscopía y visitando a los médicos y chequeando no tan solo la parte del colon, sino todas las enfermedades crónicas que padecemos, alta presión, diabetes, etcétera, que muchas de estas cosas están descontroladas porque el paciente pues dejó de ver a sus médicos. Antes de pasar a la fase del trabajo que ustedes están haciendo tanto en el Centro Comprensivo de Cáncer como en la Coalición de Cáncer Colorectal, quería que me contestaran una pregunta adicional de José González. José nos pregunta, si el paciente es menor de 40 años y tiene familiares cercanos con cáncer de colon, ¿puede hacerse la colonoscopía? No quiere ser suya. Especialista eres tú, definitivamente. El historial familiar es bien importante. Si el paciente tiene 35 años cuando desarrolló el cáncer, que gracias a Dios no es común, lo que se recomienda es que bajemos 10 años antes. Obviamente, lo ideal es hacerle un familigrama, hacerle un estudio de si hay una tendencia hereditaria, si su papá, su mamá, si sus hermanos, si su tío. Haciendo un familigrama uno puede determinar cuál es el riesgo del paciente en desarrollar un cáncer y cuándo debemos comenzar a hacer la colonoscopia. En general... Pero estamos hablando específicamente de que en mi núcleo familiar hay personas con cáncer de colon, o en mi núcleo familiar hay la presencia, ¿verdad? Lamentablemente, pero que tengo familiares que han tenido cáncer en otras áreas, influye también. Okay. Podemos, si cogemos el cáncer de colon hereditario, el que se conoce como Lynch, pues debe haber el papá, el hijo y el abuelo con cáncer de colon. Son uno de los criterios, que haya menores de 50 años con cáncer de colon. Pero eso es un síndrome que es extremadamente raro, gracias a Dios. Ese tipo, si fuera así, es una bandera roja bastante grande. Seguro que sí. Y por eso el familigrama es bien importante en pacientes especialmente pacientes jóvenes, que uno vea con lesiones malignas, porque esto no es común en los pacientes jóvenes, a menos que haya un factor hereditario. Si a los 35 lo tuvo, bajamos 10 años, partiendo de la premisa que si vino de un pólipo, el pólipo tardó de 5 a 10 años en convertirse en un cáncer, bajamos de 35 a 25 años en el familiar directo para hacerle la colonoscopia. Sí. O sea, dígale algo más. No. Un detalle importante es que si la persona tiene un historial familiar
de cáncer colorectal en un miembro de su familia cercana, con esto queremos decir papá, mamá, hermanos o hijos, esta persona, la única prueba que debe utilizar para hacer cernimiento para cáncer de colon es la colonoscopía. No es la colonoscopia virtual, no es la prueba de sangre oculta. Esta es una población de alto riesgo. Cuando nosotros hablamos de las opciones, ¿verdad? De sangre oculta, colonoscopía, sigmoidoscopía, cualquiera de estas combinaciones, estamos hablando que es para la persona de 40 años o más sin ningún tipo de factor de riesgo, sin historial familiar, sin síntomas, sin enfermedad inflamatoria del intestino. Es como nosotros decimos el well baby. Pero cuando esta persona tiene la mamá, el papá, el hermano o múltiples miembros de la familia, ya esto cambia completamente. Aún con un solo miembro en su familia, con diagnóstico de cáncer, es decir, su mamá de primer grado, ¿verdad? Este círculo alrededor de uno, que haya tenido cáncer de colon, la metodología correcta es colonoscopía. Y eso lo quiero decir porque hay veces que la gente pues se confunde. Dice, no, los doctores están diciendo que me haga cualquiera de las dos. Si hay historial familiar, no es cualquiera de las dos, es solamente la colonoscopía. Y antes de los 40. Sí, y se discute con el médico porque cambia mucho. Así que yo digo, una vez que la persona tiene historial familiar, hay que hablarlo. La persona promedio empieza a los 40. Si hay historial familiar, probablemente a los 35, puede ser a los 30, o sea, 10 años menos del diagnóstico más temprano, pero no más tarde de los 40. Así que si, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer de colon a los 55, va a comenzar a los 40, porque si les restábamos 10 era 45, pero en Puerto Rico empezamos a los 40. Pero esa persona con su mamá con historial de cáncer no va a hacerse un FIT, no se va a hacer una prueba para sangre oculta, se va a hacer una colonoscopía. Es la única opción para este grupo. El señor Ruiz nos pregunta por los probióticos y me imagino que debe haber toda una suerte de recomendaciones no avaladas por ustedes los doctores ni la FDA, etcétera, de remedios, etcétera, etcétera. Esos, en el caso de los probióticos, ¿ayuda en algo? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Doctor Ramos. Pues, con respecto a probióticos, yo entiendo que no, en términos de protección de cáncer de colon o prevención, no creo que va a ayudar mucho. Hay ciertas cosas que se han probado que pueden tener cierta utilidad. Por ejemplo, el ácido fólico, ciertos estudios han comprobado que sí, que puede tener un efecto protector. La vitamina D y el calcio juntos también pueden tener cierto efecto protector. Y la aspirina puede ser. Todos estos estudios no son tan contundentes, pero por lo menos en este tipo de cosas, lo que es aspirina, calcio, vitamina D, hay cierta data. Así que en pacientes que quieran hacer ese tipo de cosas, pues se puede. Y hay estudios que lo vaquean. Con respecto a los probióticos, pues no he visto muchos estudios que hablen de que protege, pero algunos de los otros doctores a lo mejor han visto data distintas. Yo supongo que con relación a la dieta, ustedes preferirían que en vez de que las personas tomen calcio, vitamina, pastillas de vitamina C o ácido fólico, que lo obtengan naturalmente, ¿verdad? Por una dieta. Claro. Una dieta balanceada. Sí. Por una dieta balanceada. Sí, en el tema de los probióticos es interesante que llevamos ya como 10 a 15 años hablando del famoso microbioma del intestino. Y cuando la primera vez microbioma del intestino no es otra cosa que las bacterias que tenemos, todos los organismos que están en el tracto gastrointestinal, que después nos enteramos que están en todas partes. Desde la boca hasta el ano tenemos bacterias en todas partes. E interesantemente, en el intestino grueso, ese microbioma tiene un rol bien importante en ayudarnos a mantener una respuesta inmunológica que sea adecuada, nos ayuda a disminuir la inflamación y dependiendo de los organismos que tengamos, ese tipo de microbioma, si es bueno o es un microbioma malo, así que ya se puede hasta clasificar el tipo de organismos que tenemos en el intestino, aumenta el riesgo de ciertas condiciones, que pueden incluir el cáncer de colon, pero también incluyen otras condiciones, hasta condiciones que uno jamás hubiera puesto juntas con el intestino, Alzheimer's, diabetes, enfermedades autoinmunes, o sea, esto es un mundo. Pero entonces uno se pregunta
si hay manera de que uno pueda manipular este microbioma que está en nuestro intestino utilizando probióticos. Y esa pregunta todavía está en desarrollo, todavía no hay suficientes estudios que apoyen utilizar cierto tipo de probióticos o prebióticos, que es lo que está en los famosos yogurts, ¿right? Los yogurts tienen prebióticos, que no es otra cosa que lo que utilizan las bacterias buenas para crecer. Así que esto es bien complejo y como regla general, la dieta prudente es la dieta que se parece a la dieta mediterránea, ¿verdad? Tiene muchos colores. Cuando tienes ensaladas, los colores anaranjados, los rojos, es una dieta linda. Por supuesto, el que le guste y el que pueda tolerar, pues los mariscos, el salmón, todas esas cosas ricas. Esa es una dieta ideal, con una copita de vino de vez en cuando. Pero a mí me encantaría y ojalá pudiéramos darle a las personas una pastilla, que nos dieran un coctelito, que nos cambie el microbioma y nos ponga bien eficientes. Hay datos de utilización de ciertos probióticos en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino. Hay uno en particular que se llama BSL-3, que se ha demostrado que disminuye la inflamación en pacientes con colitis ulcerosa, que eso, ¿verdad? Yo no soy experta en este tema, pero los que saben de este tema, quizá alguno de los doctores pueda hablar, sí se ha encontrado que protege a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino. Pero para colon, tal y como dijo Ramos, todavía los datos no están disponibles. Hablaron de la fibra y es bien común en las personas que en las farmacias, muy común, se puede comprar fibra soluble en polvo. ¿Eso es aconsejable? Bueno, la fibra, siempre hemos dicho que la fibra ayuda en el movimiento gastrointestinal. Básicamente lo que hace es que la fibra absorbe el agua y ayuda a que se menee el intestino y nos ayuda a que la excreta sea más blandita y que sea más fácil vaciar el intestino. Por eso usamos a veces fibras solubles, especialmente porque nuestra dieta, que conlleva arroz, habichuela y corned beef, arroz, habichuela y bistec cebolla con papitas fritas, chuleta frita, pues nuestra dieta es bien baja en fibra. Y esta materia, estos carbohidratos, estos almidones, estos alimentos, el arroz lo absorbe completo en intestino delgado. La habichuela queda la cascarita. El bistec es proteína y la absorbe. Y no hay volumen para producir la excreta. Así es que definitivamente la fibra nos va a ayudar a los movimientos gastrointestinales. También nos puede cambiar la flora del tracto gastrointestinal y posiblemente nos ayude a disminuir la incidencia de cáncer de colon, aunque no haya ningún estudio que yo conozca que diga que use fibra y va a disminuir la probabilidad de cáncer de colon. Eso es correcto. No hay Doctor Ramos, entonces se me ocurre entonces una pregunta. Usted me está diciendo que hay componentes de las cosas que nos comemos que si no consumimos suficiente fibra se quedan en el intestino grueso, doctor Ramos. Bueno, nada, la fibra es importante. Yo no creo que porque se quede algo en el intestino grueso, pues nos va a propiciar que se forme un cáncer, un pólipo. Pero la fibra para mí es bien importante para la parte del movimiento gastrointestinal, como lo dijo el doctor Mosquera, y yo lo uso primera línea para el tratamiento de estreñimiento, que lo vemos bien común en nuestra población. O sea que yo utilizo mucho la metilcelulosa, bien frecuente para pacientes con estreñimiento, aparte de aumentar el consumo de agua. Y yo creo que ¿verdad? Hacer que el estreñimiento o el movimiento intestinal mejore, pues es bien importante. El paciente se siente mejor, etcétera. Pero lo de que eso vaya a hacer que disminuya el riesgo de cáncer de colon, pues yo no creo que hay data suficiente para decirte que eso es así. Pero sí, en general, la fibra, estamos hablando de no tan solo de la fibra que uno se compra en la farmacia, pero estamos hablando de fibra normal y corriente, como las frutas, los vegetales, los granos. Aumentar el consumo de ese tipo de fibra, hay estudios que indican que sí, que puede disminuir el riesgo de cáncer de colon en general. Así que si uno puede comer más de ese tipo
de fibra, sean granos, vegetales, cereales y un poquito menos de carnes procesadas, haciendo un poquito, simulando un poquito más lo que la doctora dijo de una dieta mediterránea. Yo creo que estamos haciendo los cambios en la dieta que son los más recomendados en términos de estudios que se han hecho para, ¿verdad?, disminuir el riesgo de cáncer de colon. Lauri nos pregunta, tengo 53 años, mi padre murió de cáncer de estómago y se le extirpó también a sus 67 años pólipos en el intestino, pero nunca me he hecho la colonoscopía. ¿Debo realizarme este estudio ya? Yo creo que yo sé la respuesta, pero voy a dejar que ustedes quizás al unísono le contesten a Lauri si ella debe 23, o no hacerse la colonoscopia. 53, ya estamos tarde 13 años, sorry. Vamos por encima. Lauri, mira, estos muchachos que están aquí tienen unas oficinas bellas, así que no, son muchos gastroenterólogos buenos. Sí, 100%. Fíjate, me preocupa, si puedo añadir algo, de la historia familiar de la Lauri, es que se llama la joven. Lauri. El cáncer de estómago en su papá. Obviamente habría que buscar más información, a qué edad le dio el cáncer de estómago, hace cuánto tiempo atrás. El cáncer de estómago está dentro de las 5 causas más comunes de muerte en los hombres. Las mujeres no es tan común, pero también se ven como 300 casos al año. Y antes se veía mucho más por los patrones de dieta. O sea, en el principio del siglo, ¿verdad? La mitad del siglo pasado, en los 1950, ahí se veía, y ¿verdad? Todavía lo vemos, y lamentablemente lo vemos en personas jóvenes también. Yo no sé si ustedes están viendo, pero yo estoy viendo cáncer de estómago en hombres y mujeres jóvenes. Así que esa parte, Laura, es importante que vea a un gastroenterólogo o una gastroenteróloga y hable sobre su historial familiar, que va más allá del intestino grueso. De hecho, ya nos ha contestado, su reacción fue, oh my God, ok. Así que entendemos que estará sacando próximamente su cita puntualmente para hacerse el correspondiente examen. Quisiera... A lo que dijo la doctora. Ajá, sí. En el registro de cáncer de Puerto Rico, se publicó data del 2013 al 2017 de la incidencia de... Ellos lo hacen cada ciertos años, de la incidencia de los distintos cánceres en Puerto Rico, ¿verdad? Y cuando hablaron de las mujeres, eso no pasa en los hombres, el cáncer de colon fue el tercer cáncer más común. El primero fue seno, pero el segundo cáncer más común en mujeres es el de tiroides, que es increíble, pero cierto, no en hombres, pero otro cáncer del que hay que pensar mucho, especialmente en mujeres, y yo rutinariamente estoy ordenando sonogramas de tiroides a pacientes féminas que veo en mi clínica, es sonograma de tiroides, porque el cáncer de tiroides es el segundo cáncer más común en mujeres según ese último, el último data de registro de cáncer. O sea que eso es súper importante, que a las mujeres también no se les olvide la parte del cáncer de tiroides. Quisiera hablar un poco, antes de concluir, sobre la labor de las distintas instituciones que ustedes representan. En el caso del doctor Rafael Mosquera, hablemos un poco sobre esta coalición de cáncer colorectal en Puerto Rico y cómo esta entidad se inserta en la prevención, ¿verdad?, y la orientación a la ciudadanía. La Coalición para la Prevención del Cáncer Colorectal comenzó hace 10 años. Nuestra primera presidenta fue la doctora Marcia Cruz, que estuvo dirigiendo por muchos años esta actividad. Y básicamente nuestra meta es educar, llevarle información sobre las alternativas que existen, orientar al público, a los médicos, recaudar fondos para poder llevar a cabo todas estas actividades, hacer estudios de diferentes áreas de la prevención de cáncer de colon. Hemos trabajado con corporaciones grandes, aplicándole, estudiando los pacientes que tienen las excretas para sangre oculta y canalizando a aquellos que estuvieran positivos a través de los gastroenterólogos. Pero básicamente llevarle el mensaje de prevención al pueblo y a los médicos, desarrollando diferentes actividades. Desarrollamos simposios a los médicos, simposios para los pacientes. Desarrollamos una actividad que era para que un % de la población educara a otra parte de la población, que fue exitosa, y en aquel entonces resultó que los asociados a la medicina eran los que hacían esta
le daban estas conferencias a los pacientes en las diferentes entidades, en las iglesias, en los clubes, y fue un éxito. Y pues tenemos también actividades educativas en los diferentes centros. Tenemos un colon gigante, lo cuadramos con algunos centros comerciales, se le da conferencias, y dentro del colon gigante pues los pacientes pueden ver las diferentes patologías. En el caso del Centro Comprensivo de Cáncer, ¿están haciendo estudios, recopilando data para, obviamente, servirle mejor a la ciudadanía? Claro, gracias por la oportunidad. El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública, ¿verdad?, de nuestro gobierno, del gobierno de Puerto Rico, para ser el líder de la política pública para la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de cáncer en Puerto Rico. Y hay 3 áreas principales. Una área es el área de investigación. Hay investigaciones específicas desde el punto de vista de por qué desarrollamos cáncer, no limitado a cáncer de colon, ¿verdad? Cualquier tipo de cáncer, los más comunes en Puerto Rico, como próstata, seno, colon, cerebro también. Hay un grupo que está estudiando eso. Así que por un lado hacemos investigación. La secundaria importante es la educación. Somos parte del sistema, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico. Está nuestro título, aunque somos una corporación del gobierno, estamos afiliados. Así que educación de los estudiantes de medicina, de todas las ciencias afiliadas a la salud, a través de las diferentes universidades, no solamente de la UPR, pero de otras también. Y la tercera es tratamiento, es la parte clínica. Vemos pacientes saludables para hacer prevención, como hacen los compañeros gastroenterólogos que están aquí presentes, y también tratamiento avanzado. Tenemos terapias de inmunoterapia, terapias tradicional, de medicina tradicional, y una serie de otros servicios. Así que es la tríada de educación, investigación y clínica. Y los 3 juntos, pues, para el pueblo de Puerto Rico, para continuar guiando la política pública del país. Y yo quería mencionar que la Coalición de Cáncer Colorectal también trabaja en política pública, y fueron los líderes, junto a un grupo de personas, que lograron mover, y eso fue algo que hicimos antes que muchos grupos, y tenemos que hacerlo en tantas cosas. O sea, yo creo que hay que movernos al área de la obesidad, o sea, hay que controlar la diabetes, hay que mejorar muchas otras áreas que nos dan oportunidad de prevenir enfermedad, no solamente el cáncer, sino muchas otras enfermedades. Claro que sí. Antes de volver a mencionar a nuestros auspiciadores que hacen, ¿verdad?, esta conversación posible, y las direcciones y los teléfonos de cada uno de ustedes para que los pacientes puedan orientarse y sacar sus citas. Me llama la atención este comentario de Aixa José Negrón, y la pregunta es para el doctor Ramos, porque sé que durante esta conversación habló sobre esto. Nos dice: para mí la peor parte de la colonoscopia son las botellitas que hay que beber. Me van a hacer esa prueba. Me hice la prueba hace 15 años y ahora me toca. Pregunto, ¿ha cambiado el método de beber esos purgantes malos? Mira, los purgantes ha mejorado el volumen, porque antes era, y el que yo 2 veces a mí me he hecho colonoscopia, y era el galón grande, que en mi caso yo lo mezclaba con Crystal Light de limón y lo ponía en la nevera, y me lo he tomado 2 veces, ¿verdad? Y he sobrevivido. Después, en un momento dado, pues el purgante ese grande, que es el galón, se dividió en 2 dosis, una a la noche antes y otra a la mañana en estudio, y eso ayudó un poquito. Y ahora han salido estos preparaciones que son botellitas más pequeñas, de un sabor mucho mejor. Así que la cosa ha ido mejorando. La cantidad de volumen ahora de tomar es mucho menor. Hay pacientes que me dicen: mira, a mí no me gusta no me gusta este sabor, me gustaba más el galón, pero cada persona es distinta. Pero de verdad que la cantidad ha disminuido, y los sabores también. Ahora hay varias alternativas de 2 productos, por lo menos los 2 que más yo uso, o 3, que son cantidades más pequeñas y que depende del sabor, pues hay unos que les gustan más que otros, pero definitivamente ha mejorado. Y claro, es mucho mejor esa incomodidad, por decirlo de esa manera, que usted va a pasar el día antes, el día del tratamiento, a lo que pasaría si usted no lo hace. Así Exacto. Que eso es una incomodidad necesaria que todos tenemos que pasar para evitar un mal muchísimo mayor. Y recuérdate, hay cosas que
¿verdad? Que tú puedes evitar bajando los factores de riesgo como son ataques al corazón, etcétera. Y aún así hay gente que le da ataques al corazón con todo y que mejoran ciertos hábitos. Pero el cáncer de colon es una pena que la gente se muera de cáncer de colon, porque la verdad que es una cosa que es 100% prevenible, o sea, y todavía hay gente que se está muriendo de cáncer de colon. Así que eso debería ser un tipo de enfermedad que casi ni exista. Y lamentablemente lo estamos viendo, y lo estamos viendo muchísimo. Así que, tú sabes, definitivamente no le podemos tener miedo a tomarnos el producto ni al estudio. El riesgo de estos estudios, aunque no hemos tocado mucho de los riesgos de la colonoscopía, pero son mínimos. En la literatura, el riesgo de sangrado es como 8 pacientes de cada 10.000 y el riesgo de perforación, que es poner un roto en un intestino, sería como 4 de cada 10.000 pacientes. O sea, eso es extremadamente raro que pase una cosa así. Pero siempre hay, ¿verdad? Hay que saber que todo tiene un pequeño riesgo. Claro que sí. Antes de concluir, Idalmis Velázquez nos dice: mi mamá y yo fuimos diagnosticadas en el 2015. Ella fue diagnosticada en septiembre, fue operada y recibió quimio. En ese momento tenía 77 años. Yo fui diagnosticada en diciembre con 49 años y se me movió un poquito. Ella estaba preguntando, si recuerdo bien la pregunta, ella recibió ya un diagnóstico y está preocupada por sus hijas. Luego de la colonoscopia fui a cirugía, no necesité quimio. Tengo 2 hijas, ¿a qué edad deben hacerse su primera colonoscopia? Debe visitar a su gastroenterólogo para que le haga un familigrama y estudie esa familia para determinar cuál es el riesgo que tiene ella y sus hijos y sus hermanos de tener un cáncer, y de esa forma poder determinar cuándo deberían empezar a escriarse. Ella lo tuvo a qué edad, a los 49. Ella tenía 49, bien joven. A los hijos que lo empiecen a escribir, yo le haría el familigrama antes que todo, porque le puedo decir que baje 10 años menos, y si hay un cambio o hay una cuestión hereditaria, pues tendríamos que cambiar el momento de la evaluación inicial. Claro, y Lauri, que fue una de las primeras que nos hizo preguntas sobre la colonoscopia, nos está preguntando por las oficinas y los números de ustedes. Antes de darlos, creo que el doctor Ramos quería hacer un comentario adicional. Sí, que cuando este paciente que está diagnosticado menos de 50 años y con familia, con su mamá que también tenía cáncer de colon, hay ciertos estudios genéticos que se pueden hacer buscando las causas de cáncer de colon genéticas más comunes. La doctora Marcia Cruz es experta en la materia en el mundo entero en esto, pero hay estudios genéticos que se pueden hacer donde si se encuentra que el paciente tiene este tipo de genes, también se puede investigar a los hijos y ver si tienen ¿verdad? El riesgo de cargar con ese gene. Pero la doctora Marcia Cruz es experta en el mundo entero en esto y ya puede abarcar sobre esto. Se nos acaba el tiempo y muchos de los pacientes que nos están sintonizando nos están pidiendo las direcciones de ustedes, así que las quiero dar para que las puedan anotar. El doctor Rafael Mosquera, los 3 son gastroenterólogos, él es presidente de la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico. Su oficina está en la avenida Padre Rivera 101 en Humacao y el teléfono es el 850-1244. El teléfono del doctor Mosquera es el 850-1244. La doctora Marcia Cruz es presidenta del Centro Comprensivo de Cáncer y su teléfono es... ¿Ah? No, que no es presidenta, es directora. Directora, corrijo. Y su número es el 407-3333. En el caso del doctor Ramos, que Lauri estaba preguntando por el doctor Ramos, que también de hecho es editor de la revista Vida, su oficina está en el 400 de la avenida Roosevelt, la suite 206, en la Clínica Las Américas. Y Lauri, el teléfono del doctor Ramos es el 764-8787. 764-8787. Y por supuesto queremos agradecer a los auspiciadores de este simposio de cáncer de colon que hacen posible que hayamos tenido esta conversación. Ha sido excelente la interacción de las personas en este foro, que se busca sobre todo prevenir
prevenir. La prevención es sumamente importante. Nuestros auspiciadores, estamos eternamente agradecidos al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico y el Instituto de Gastroenterología de Puerto Rico. Así que todos los amigos que nos han sintonizado pueden darle share en esa transmisión de Facebook Live, puede mandárselo por texto, por WhatsApp, por donde usted quiera, a todas las personas que usted conozca, para que reciban esta información tan importante que, mire, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, literalmente. Cuando usted tenga 40 años, como dice un buen amigo mío, el doctor Rodríguez, es momento del tune-up de las 100.000 millas. Entonces, como parte de ese tune-up de las 100.000 millas, usted se hace la colonoscopía. Eso es parte de ese tune-up que se hace cuando ya no tiene las 100.000 millas cumplidas. Gracias a los doctores Mosquera, Ramos y la doctora Marcia Cruz por haber estado con nosotros en este simposio de cáncer colorectal de Puerto Rico. Y, por supuesto, le agradecemos a ustedes por su espacio y su tiempo, y recuerden siempre compartir esta transmisión que está aquí para la posteridad, para que más personas puedan enterarse de esta información tan importante. Gracias a los tres por haber estado con nosotros. Que tengan todos buenas noches. Un placer. Hasta luego. Gracias.